Buenas tardes, Kimiripaichi Mashikuna, vengan, quédense aquí en La Tulpa. Usted está en La Tulpa, el programa La Tulpa en APAC TV. A los tiempos, ¿no? Estamos acompañándoles, vengan ustedes también, acompáñennos. Estamos en este programa donde tenemos diálogos interesantes con diferentes personas que nos visitan. En esta ocasión vamos a estar conversando con Eduardo Franco, quien es licenciado en Etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, y en este momento está realizando su maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la famosa UNAM que hemos escuchado bastante por acá. Bueno, con este personaje estamos aquí para conversar con ustedes sobre la labor, la tarea, el oficio de ser Mindalae. ¿Cómo están los Mindalaes, quichuas, otavalos en México? De eso vamos a hablar con Eduardo Franco, después de una Alejandro Franco, después de una pequeña pausa. Estamos de vuelta después de una pequeñísima pausa. Les decía que sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas. Estamos con Alejandro Franco. ¿Cómo está, compañero? Pongamos la cámara general, por favor, para que nuestros seguidores, seguidoras puedan conocer a Eduardo. Ahí estamos, tenemos una pantalla de referencia. Esta es su cámara. Por favor, salude al público de Otavalo, en su mayoría quichuas otavalos, pero también no quichuas que están en los diferentes continentes de este mundo donde están dispersos los quichuas otavalos. Okay. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Como ya bien decía Samia, yo estudié etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y ahora estoy realizando mi maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. En la licenciatura me interesó muchísimo el pueblo quichua otavalo, porque más o menos como en el 2012 hubo un congreso en México de estudiantes de antropología de diferentes países, y ahí conocí dos amigas ecuatorianas con las que salí al centro a que conocieran. ¿Usted conoció a las amigas ecuatorianas cómo? Cuéntenos un poquito de usted también. El congreso fue un congreso estudiantil, entonces llegaron estudiantes de muchos países, iban de Colombia, de República Dominicana, de Ecuador. Entonces, entre estos estudiantes llegan dos chicas que estudiaban antropología en Ecuador, me parece que en la Universidad Politécnica Salesiana. Ah, ya. Entonces nos hacemos amigos y yo les doy el tour por Ciudad de México, vamos al centro. ¿Eran quichuas? No, ellas eran mestizas. Ya. Entonces cuando salimos al centro y a recorrer varias partes, hay un lugar en Ciudad de México que se llama la Plaza del Artesano, que está muy cerca de la catedral. Entonces es un lugar lleno de comercios, de artesanías. Entonces cuando voy con ellas me hacen la observación de que muchas personas que trabajaban ahí y comercializaban productos no eran mexicanos. Me dice, son de un pueblo del norte de mi país, de Ecuador, son quichuas otavalos. Entonces a mí, yo nunca me había percatado de esta situación, y es cuando me empieza a dar curiosidad cómo este pueblo originario que viene de un lugar tan lejos de México está aquí y está comercializando productos. Entonces ahí fue cuando esa curiosidad de este pueblo andino, porque estaba en México. ¿No? ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Eso fue en el 2012. Entonces a partir de ahí empecé a buscar información sobre los quichuas otavalos y me fue adentrando un poco de su historia como comerciantes viajeros, como Mindalaes, y me fui percatando que era un pueblo originario, pero que está en muchas partes del mundo, ¿no? Eduardo, perdón, ¿por qué le digo Eduardo? Alejandro. Me recordó un Eduardo. Alejandro, y bueno, antes de entrar más en detalle, ¿no es cierto?, de su investigación y la relación que ha ido teniendo poco a poco con más quichuas otavalos que ha ido conociendo. Coméntenos un poquito de usted. ¿De dónde es usted? ¿A qué se dedica ahorita? Ah, ok. Bueno, yo soy de un lugar de la periferia de Ciudad de México, que ya pertenece, digamos, a otra provincia, el Estado de México. Soy de una ciudad que se llama Ciudad Nezahualcóyotl.
Yo actualmente estoy estudiando la maestría en estudios latinoamericanos. Tengo una beca por parte del Consejo Nacional para el Fomento a la Ciencia y la Tecnología, que es CONACYT. Entonces, actualmente ya estoy llegando, ya empiezo el último semestre de la maestría. Entonces, ahorita me dedico pues a estudiar. Y ahorita he viajado a Otavalo para conocer la Plaza de los Ponchos, para ver cómo es el comercio de los quichuas otavalos y sobre todo para buscar y tratar de identificar si encuentro mercancías de los pueblos indígenas de México, sobre todo de los Tzotziles, que es un pueblo de filiación maya que está en los Altos de Chiapas, al sureste de México. ¿Y usted ya estuvo antes acá en Ecuador? Sí, yo estuve, pero ya hace mucho tiempo, estuve en el 2014. ¿Y ahí a qué se debía su visita aquí en Ecuador? Estaba terminando la licenciatura en etnología, entonces como a mí me interesó los quichuas otavalos desde el 2012, pues decido hacer mi tesis de licenciatura sobre los quichuas otavalos de Ciudad de México, ¿no? De cómo era su vida, las diferentes tradiciones y fiestas que realizan en México, sobre todo el Inti Raymi, ¿no? Que tuve la oportunidad de ir al primero en el 2013. Entonces, en mi tesis hablé de los quichuas otavalos en Ciudad de México y cómo la actividad como comerciantes y viajeros refuerza su identidad como pueblo. Porque las entrevistas informales, formales, en las pláticas siempre me decían, es que ser viajero y ser comerciante es algo que viene en mi sangre. Mis abuelos ya viajaban, familias tengo que están en Europa, en España, es algo que nos caracteriza y desde mucho antes nosotros ya viajábamos. Entonces, bueno, y a partir de que usted tiene ese primer encuentro en este mercado donde encontró quichuas otavalos, ¿cómo se fue dando ese acercamiento, esa amistad también? Los otavalos somos bastante sociables, muy amistosos, ¿no? Entonces, cuéntenos con qué familia, con qué personas se encontró allá. Pues poco a poco fue ir visitando los locales, ir comprando mercancías de las que venden, haciendo pláticas y hasta que por fin logré entablar como amistades con una chica que tal vez conozcan porque ella fue el último Inti Raymi en México, fue una de las organizadoras, Nancy, pero no recuerdo el apellido, soy muy malo recordando apellidos. Ya. Y luego que ella era una de las organizadoras y del último Inti Raymi. Ah, del último. No el del 2013. No, pero a ella la conocí en esas fechas, a su hermano Alex, empezamos a platicar y les dije que me interesaba mucho y ellos me contaron que en México estaban realizando el Inti Raymi. Ahí tenemos unas fotitos, estamos pasando unas imágenes. Bueno, no sabemos si son precisamente de esa época. Son de diferentes años y es de tratar de mostrar la presencia de los quichuas otavalos. Ella es Nancy. Ella es Nancy. Mándale saludos a Nancy. Hola, si me ves, ya estamos acá en tu tierra. Son fotos de la presencia de los quichuas otavalos en diferentes momentos, sobre todo en la fiesta del Inti Raymi de diferentes años. También en el 2014. En México se llevó a cabo un evento que se llamaba la Feria de las Culturas Amigas, entonces invitaba a diferentes países para mostrar su gastronomía, su cultura. Entonces lo interesante era que la comitiva de Ecuador, la mayoría de personas estaba conformada por quichuas otavalos, con el traje tradicional, ¿no? Los hombres alpargatas, las mujeres el anaco. Entonces, cuando conversábamos hicimos contacto por WhatsApp y me contaba justamente esto, de que miró quichuas otavalos en una plaza, en un mercado y que le llamó la atención a usted, ¿por qué están tan lejos haciendo comercio y por qué son tan buenos comerciantes?, decía usted. Pero aparte de esas características que ya las debe haber como apreciado una vez que los conoció a los quichuas ahí tratándolos, ¿qué es lo que a usted le llamó como más la atención de la personalidad, de la idiosincrasia, digamos, de la forma de ser de los quichuas? ¿Hay una diferencia con otros pueblos? Bueno, a nosotros nos gusta escuchar cómo nos ve la gente, ¿no? Coméntenos. Bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención fue que a partir de que yo descubro esta presencia, viajaba con mi familia tal vez de vacaciones o otras cuestiones de la escuela, y en todos lugares de México turísticos me encontraba a miembros de la población quichua otavalo.
Sobre todo identificaba a las mujeres por que siempre, en la mayoría de los casos, traen su vestimenta. Por el traje. El traje. Entonces me encontré quichos otabalos en Guerrero, en las ferias de Chilpancingo, ¿sí? En Puebla, que es en la Sierra Norte de Puebla, que es un lugar donde las personas, la comunidad originaria de ahí son náhuatl. En un pueblo que se llama Cuetzalan, recuerdo que el domingo es día de plaza, también bajan todas las comunidades a vender diferentes productos. Entonces ahí en Cuetzalan también encontré una mujer quichua vendiendo productos, entonces me llamó la atención que ella entre las pláticas siempre buscan las ferias o dónde es un lugar bueno para venta, se informan con sus mismos familiares dónde es bueno poder ofertar todos los productos que llegan a traer de Ecuador y que también se abastecen de otras comunidades de México. Por ejemplo, esta foto es esta mujer que está en Cuetzalan, en la plaza, entre comunidades náhuatl. Ya. Y la permanencia de los quichuas otabalos en estos sitios, en estos pueblos donde usted nos indica, en la Ciudad de México también, ¿es algo permanente, es algo itinerante? ¿Cómo funciona? Bueno, en Ciudad de México ya hay muchas familias establecidas, hay muchas familias y personas que ya tienen su residencia permanente en México, inclusive tienen pasaporte ecuatoriano y pasaporte mexicano. Entonces ya han hecho de Ciudad de México como su hogar, ¿no? Su segundo hogar, porque de una u otra manera siempre están viajando a Otavalo, a las fiestas, a traer mercancía, a ver a la familia. O sea, aunque ya están, sus hijos ya están estudiando en las universidades de allá, no se rompe el vínculo con la Yacta, con el Ayu, siempre están, aunque ya están establecidos en México. ¿Y cómo es ese no romper con el vínculo con la Yacta? ¿Por qué afirma eso usted? Bueno, porque sus hijos, tengo conocidas que tienen hijos que ya están estudiando en instituciones públicas de México de educación, pero les siguen inculcando el traje, poco a poco la lengua. Cuando pueden vacaciones o fiestas siempre bajan a Ecuador. Entonces no es romper, es de que ya estamos en México y ya nos olvidamos de nuestro país, no. Siempre es reivindicar la identidad y la herencia. Inclusive en la Embajada de Ecuador llegan a haber eventos, también hay personas, hay una señora que aprecio mucho que es la Chef Adela, creo que ella Chef Adela. Ella se llama Adela. Pero no recuerdo, creo que ella es de Esmeraldas. Ella es afroecuatoriana. Entonces ella a veces en los eventos cocina comida ecuatoriana, sobre todo de la serranía, el mote y esto, para también no perder este vínculo de la comida. Entonces es una comunidad muy fuerte que perpetúa su identidad. Incluso en partes de Ciudad de México hay algunas plazas donde, no recuerdo si son sábados o domingos, se reúnen. Se vende comida, fritada, juegan fútbol. ¿La comunidad quichua otavalo específicamente o ecuatorianos en general? Sobre todo quichuas otabalos. Ajá, porque también los hombres, pues es notorio identificarlos por el cabello largo, ¿no? Y las trenzas que tienen. Y en cuanto a las relaciones interpersonales, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo son los quichuas con la gente de allá, de México? Y bueno, yo no he estado en México nunca, pero hemos hecho varias entrevistas, hemos tenido acá en APAC TV inclusive series de entrevistas por el Inti Raymi internacional o transnacional. Y entonces hemos podido conversar con los organizadores o con participantes y nos han dicho, bueno, nosotros procuramos que no solamente se quede la cultura entre nosotros, en nuestra comunidad, sino también compartir con la sociedad donde tenemos que relacionarnos. ¿Cómo lo ve usted? Sí, efectivamente. Y no me refiero solamente al Inti Raymi, sino en general. En un principio, cuando yo descubro al pueblo quichua otavalo, que yo no tenía idea, en un principio no era tan notorio su presencia. Estaban, pero no era como saber que eran de Ecuador. Tiempo después, ya con el apoyo de la embajada y que también los embajadores y los cónsules participan en la fiesta del Inti Raymi, hay como una apertura mayor en los eventos de Ecuador en México. Y entonces, por ejemplo, en
en el Inti Raymi, que se hace en Ciudad de México, se toma una calle principal, que es la calle de Madero, y llevan la bandera de Ecuador, van las máscaras de Ayauma, los músicos. Entonces la población mexicana pues le llama la atención qué está sucediendo, quiénes son, qué está pasando. Entonces muchos miembros de la comunidad se acercan y les explican, ¿no? Nosotros somos un pueblo originario de Ecuador, estamos realizando una de nuestras tradiciones milenarias aquí en México. Y pues también invitan a las personas. También muchos tienen amigos mexicanos, entonces la gente a partir de estos eventos o estas cuestiones pues ha conocido al pueblo quichua Otavalo. Qué bueno poderle escuchar, traernos noticias de cómo están los quichuas, quichuas otavalos allá en México, y nos gustaría tener más información, más retroalimentación, digamos, de las personas que nos miran a nuestros hermanos quichuas otavalos que están en diferentes partes, cómo nos ven, cómo nos catalogan, quizá cómo tener como la mirada de un otro, ¿no? Como referencia es siempre interesante. Vamos a seguir conversando con Alejandro, claro. Pero me dicen que hay que ir a una pequeña pausa. Nos vamos a esta pausa y enseguida estamos con ustedes. Mientras tanto, preparen sus preguntas, sus comentarios, porque acá Alejandro tiene mucho ánimo de compartir y responder todo lo que ustedes quieran preguntar. Claro. Ya volvemos. Comienza tu día con Café Río Intag. Con la mejor selección de granos de café del Valle de Intag. Café con sabor a resistencia. Estamos de vuelta después de esos mensajes, y para quienes nos acompañan, ingresan en este momento, les comento que estamos conversando con Alejandro Franco de México. Él es etnólogo y nos está contando cómo están los quichuas otavalos, los mindalaes, que se encuentran en la Ciudad de México, de donde es Alejandro, pero también en otros pueblos nos comentaba. Sí, en muchas partes de México hay. Y bueno, como es etnólogo, hizo su investigación para su tesis. ¿En qué? Recapitulemos un poquito para que los que acaban de llegar nos sigan. Ok, mi tesis de licenciatura, pues trabajé en la investigación sobre los quichuas otavalos en México y las festividades que realizan, que es el Inti Raymi. Y a esta tesis le titulé Vida Mascay, quichuas otavalos en México, el fortalecimiento de la identidad a través del comercio. Wow. Porque en las entrevistas siempre era muy importante esta actividad de viajeros itinerantes, ¿no? Siempre me decían, es que esto viene desde antes de mis padres, desde antes nosotros ya viajábamos, es algo que viene en nuestra sangre. Y me decía, y es la vida masca. Y me decían, ¿sabes qué es la vida masca? Y es buscar la vida, buscar el sustento. Me dice, nosotros no, como dijimos en México, no nos rajamos a nada. Si estudiamos qué hay que vender, si se venden los atrapasueños, vamos a hacer atrapasueños, si se venden los títeres de dedo de tal personaje, vamos a vender esto. Siempre estamos viendo, innovando, buscando, y en esta búsqueda de mercancías, de nuevos nichos comerciales,
pues entablan relaciones con muchas personas de México, sobre todo gente que fabrica textiles, otros pueblos originarios. Entonces, en este relación interétnica, digamos, fue lo que me motivó para estudiar la maestría y ahora estudiar al pueblo quichua Otavalo, pero en su relación interétnica con un pueblo de México, del sureste, que es un pueblo de filiación maya, que son los tzotziles, que ellos también, que los quichuas, muchos se dedican al comercio de productos artesanales y también viajan sobre todo en México, no es tan transnacional, dentro. No es interno ese comercio. Empezó porque en la UNAM tengo una amiga que es tzotzil, que vende a las afueras de la ciudad universitaria. Entonces también se puede identificar por el traje, igual que en Otavalo, la zona de los Altos de Chiapas. Cada comunidad y cada pueblo tiene su propio traje. Entonces cuando uno ve las mujeres que bajan a San Cristóbal de las Casas, que es una ciudad que llaman en México pueblo mágico, llena de comercio, cuando bajan las comunidades, si uno conoce los pueblos, identifica de dónde vienen por el traje. Puede ser de Tzotzil, pero el traje de San Juan Chamula es diferente que el de Sinacantán o el de Chenaló. En México es un país súper diverso culturalmente, sí. ¿no? ¿Cuántos pueblos o nacionalidades hay? Más bien nacionalidades. Bueno, acá decimos nacionalidades a esa la diferencia. Creo, si no me equivoco, creo que son como 132. Ya. O 62, no recuerdo bien. Pero muchos. Hay muchos. Solo que en México no se les reconoce como nacionalidades, sino como pueblos indígenas. Ya. Tengo aquí entendido que, por ejemplo, el pueblo quichua hace una nacionalidad, ¿no? La nacionalidad quichua y el pueblo es Otavalo. El pueblo es Otavalo. Entonces allá, digamos, sería la nacionalidad tzotzil, no sé, y el pueblo chamula, el pueblo sinacantán. Ya. Ahora, cuéntanos su interrelación con las personas quichuas que fue conociendo. Coméntanos un poquito cómo se desarrolló esa relación, pues, para ir desarrollando su investigación. Sí, en un principio, pues, fue ir a hacer recorridos del centro histórico y poder localizar todos los puntos de venta donde los quichuas trabajaban, ¿no? ¿Así directamente o a través de, no sé, algún amigo o amiga que le hiciera los contactos? Directamente. ¿Usted iba a los mercados? Ajá, caminaba por el centro histórico, por las calles y me encontraba un local. Y digo, ay, este es un local de quichuas Otavalos, aquí están vendiendo y así. Entonces primero fue así. Y después pues ir poco a poco comprándole algunas cosas, porque a mí me encantan mucho los productos que venden, los bolsos, los suéteres, y hacer pláticas y contarles, no, yo estoy estudiando esto, me interesa su pueblo. Entonces era como muchos me permitían hacerles entrevistas. Sí, eso iba a preguntar, ¿qué tal le resultó la apertura de la gente para contar, abrirse, ¿no? Y contar, no sé, detalles pormenores de cómo es migrar, cómo es trabajar tan lejos? Sobre eso, pues me tiene que acoplar obviamente a sus tiempos, porque eso es un pueblo muy trabajador, ¿no? Descansan un día a la semana, pero desde temprano están atendiendo sus negocios, surtiendo su mercadería. Entonces ellos me decían, no, ahorita no tengo mucho tiempo, pero si vienes a la hora que yo salgo, 7 de la noche, 7:30, pues podemos platicar un poquito. Entonces era estas horas por lo regular. Ya. Familias que conociera, grupos que conociera por allá. Bueno, grupos musicales, grupos... De todo. De todo. Pues en diferentes Intis Raimis se tuvo la posibilidad de que la comunidad trajera a músicos de Ecuador. Del que más recuerdo, porque también es Los Amigos Millonarios. Ellos estuvieron allá. ¿En qué año estuvieron? No sé si en el 2017, 2018, fue antes de la pandemia. Es decir, que, bueno, de lo que yo sabía, el grupo de los Amigos Millonarios es un grupo bastante numeroso, ¿no? Sí. Para que un prioste, una priosta o presidenta, organizador del Inti Raymi allá en México, mande traer que a traer a un grupo tan numeroso, significa que es una fiesta súper grande, ¿no? La que se festeja allá. Sí, ese Inti Raymi fue bastante grande y numeroso. Bueno, entonces ahora
Alejandro nos decía que está haciendo su maestría, ¿no? ¿Y ¿de qué trata ahora su maestría? ¿Cómo le está yendo? Bueno, Cuéntanos mi un poco. maestría, bueno, la tesis que estoy realizando, le titulé, se llama Quichuas, Otavalos y Tzotziles, comercio y relaciones interétnicas entre un pueblo maya y un pueblo andino. Precisamente para que con el título se den una idea de que vamos a hablar de un pueblo originario del norte de Ecuador y de un pueblo de filiación maya de México, ¿no? Como la zona andina, este pueblo de la zona andina, se encuentra con un pueblo maya, de ascendencia maya. Y ahora, estas relaciones de comercio interétnicas, ¿en qué consisten? ¿Cuáles son como los puntos más importantes que se alcanza hasta ahora? Porque usted está en proceso de investigación. ¿Qué es lo que va encontrando? Bueno, lo que he encontrado, mucha población que está en Ciudad de México, que son quichuas otávalos, viajan periódicamente a San Cristóbal de las Casas, que es una ciudad algo grande en los altos de Chiapas, que alrededor están las comunidades tzotziles, y ahí llega toda la mercancía que producen en los altos, ¿no? Aretes, bolsos, y obviamente como allá es el lugar donde se produce, el precio es más accesible que comprarlo en Ciudad de México. Entonces muchos quichuas otávalos viajan a San Cristóbal y también a los poblados donde producen estas artesanías textiles. Entonces van a buscar a los propios pueblos tzotziles para abastecerse de estas mercaderías y, retornando a México, poder ofertar este producto que viene de Chiapas. E inclusive también en San Cristóbal de las Casas hay ya familias de quichuas otávalos que residen en San Cristóbal. Entonces, como que evitaron intermediarios, van directamente a los productores y se llevan la mercadería a la Ciudad de México. Pero no solo a la Ciudad de México, sino que también la están trayendo acá. Sí, aquí en Otavalo, que tuve el sábado pasado que fui a la Plaza de los Ponchos y a recorrer todas las tiendas que hay, que venden también de muchas cosas. Encontré 2 tiendas que me llamaron la atención, porque tenían textiles que provenían de México, de la zona de los Altos. Al preguntar, solo que no estaban los dueños, estaban sus empleados, entonces no me podían dar más información. Y le comento que desde hace unos 2 años para acá, más o menos, quizá un poco más, antes de la pandemia, empezamos a ver aquí en Otavalo bastantes blusas de diferentes modelos, colores. Nos atraían mucho los bonitos bordados y colores, los bordados diferentes, ¿no? A lo que nosotros hacemos acá en Ecuador, y se popularizó, se puso de moda, ¿no? Y pero creo que el talento para el bordado, para el diseño, acá hay también, y entonces rápidamente, mi impresión simplemente es que las productoras, porque generalmente son mujeres las que hacen los bordados acá, las productoras inmediatamente empezaron a imitar los modelos, inclusive creo que de cierta manera mejorar en cuanto a la calidad de las telas, y rápidamente empezamos a ver también modelos muy parecidos, pero ya hechos acá. Eso constatamos aquí, ¿no? Y parecería que ya no exportan, ya no traen mucho. No sé, ¿qué le parece a usted? Pues haciendo el recorrido en la Plaza de los Ponchos, no encontré muchas blusas mexicanas, solo un puesto donde sí tenían algunas cosas que identifica por la iconografía y los símbolos, pero no es, yo esperaba que tal vez encontrara por todas las calles de pronto monederos hechos en Chiapas o otro, y no fue así, solo en estas 2 tiendas que le comento. Ya, bueno, me están diciendo que hay mensajes, pero mientras hay como colocar, compañeros, en controles, o mientras busco los mensajes. Bueno, tengo una curiosidad, Alejandro, y cuando los quichuas otavalos, con su vestimenta, con su idioma, con sus costumbres, con las mercaderías que traen, ¿usted cree que en los sitios a donde llegan, que son ya no la gran ciudad, donde tal vez se invisibilizan un poco entre tanta población, ¿no? Pero en los pueblitos, cuando llegan los quichuas otavalos, ¿usted cree que de alguna manera influyen sobre
sobre ese pueblo de alguna manera, tal vez económicamente o influyen culturalmente? ¿Qué le parece? No sé, yo tengo la apreciación que pueden influir un poco en la innovación de productos. Porque mi amiga que es Tzotzil, yo le empecé a hablar porque en sus mercaderías empecé a ver unas chigras muy de acá, ¿no? Que se veía el volcán, las llamas y toda esta iconografía de los Andes, ¿no? Mucha gente en México compra estas cosas, pero piensa que son de México, ¿no? Pero ya hablando con ella me dice, no, yo se las compro, pero ella le decía, los ecuadores. Luego, los ecuadores, me dice, sí, son, que también tienen sus trajes así como nosotros, pero del centro histórico. Entonces aquí a la gente le gusta y yo de vez en cuando voy con ellos a comprarles. Y ya después como, no sé si ha visto camisas que le ponen algunas líneas con textiles andino y así. Entonces también esto en Chiapas empecé a ver también productos, pero ya con los textiles de ellos. Entonces también como la es como que se encontraron entre iguales, ¿no? Que se miran, se imitan y así va evolucionando, revolucionando, digamos, el estilo de la artesanía y de la vestimenta en este caso. Bueno, ya tengo los mensajes, olvidé mis lentes, así que van a disculparme que voy a estar ahí. A ver, dice Segundo Santillán, dice buenas tardes, saludos desde España y muy interesante la entrevista, felicitaciones a APAC TV. Una pregunta, ¿el entrevistado pertenece a algún pueblo originario de México? Y muchas gracias por apoyar al pueblo Quichua Otavalo. Interesarse por nuestro pueblo. Sí. Bueno, en cuanto a la pregunta, no pertenezco a ningún pueblo originario, ningún pueblo indígena, soy como dicen en Quichua Misho, pero desde niño siempre me interesó la otredad, ¿no? El otro, las diferentes culturas que existen en un mismo país. Entonces siempre me gustó las artesanías. Ya cuando fui creciendo, pues descubrí la carrera de etnología, la antropología y me incliné por esto, pero yo desde que soy niño recuerdo. De hecho, cuando tenía como 14... ¿Desde que usted era niño había conocido a los quichuas o no? No, pero desde que yo era niño me gustaban todas las artesanías y los productos, pero recuerdo que tenía como 15 años más o menos, un poquito 14, mi mami me regaló un suéter que hasta hoy sé que era de Otavalo, que son esos de lana que tienen a veces el inti y los gorros puntiagudos, que en un tiempo en México estuvieron mucho de moda, que eran unos gorros de pico y de lana. Y ese me lo compró mi mami. Entonces yo digo que seguramente cuando lo que no recuerdo bien donde lo compramos debió haber sido un quichua. O peruano también, porque son muy parecidos, ¿no? Me están contando, recordando a mis compañeros de producción que lamentablemente Alejandro y amigos que nos están mirando en las redes sociales, resulta que en Ecuador estamos empezando una temporada de racionamientos de energía eléctrica y me están apurando porque al parecer acá en este sector van a cortar la energía eléctrica a eso de las 4 de la tarde y ya falta muy poquito. Nosotros le vamos a dar con el programa hasta que se vaya la luz. Intentamos que ojalá a las 4 de la tarde alcancemos, pero si se va la señal, mil disculpas de antemano con todos ustedes. Otra pregunta, dice Crisicle Ecuador, la medicina ancestral Tzotzil, ¿cuál es? Uy, eso es abundante. Bueno, no he introducido mucho en el tema de la medicina Tzotzil, pero sí sé que ellos siguen utilizando muchas hierbas ancestrales y en su conocimiento para curar a las personas. Por ejemplo, tengo un profesor que me da clases en la universidad que él es Tzotzil y a veces nos cuenta su vida, de cómo era su vida en su población. Que su abuelita usaba ciertas hierbas para alejar a los insectos y cuestiones así, pero yo no he realizado estudios como a profundidad para saber. Y por si acaso usted ha sabido si algún quichua otavalo llevó medicina ancestral por allá o practica la medicina ancestral allá. No, de ahí no tengo algún dato. Con eso. Bueno. Entonces, para poder asegurar si sí o no tengo el dato. Caluquí Viviana dice, muy bien, felicitaciones.
Rosy Ávila dice, los bordados son parecidos, pero cada cual tiene algunas diferencias, dice. ¿Qué le parece a usted, Alejandro? Bueno, sí, por ejemplo, aquí en Otavalo, el bordado, pues es muy, se identifica, ¿no? Las flores, no sé cómo se llaman estos vuelos que tienen las Los blusas, encajes. el encaje. Sí. Y el bordado de los pueblos de México, pues también hace referencia a su idiosincrasia, ¿no? En Chiapas hacen un tipo de ranita, porque ellos dicen que la rana es sagrada, entonces cuando hay rana significa que va a haber tiempos de lluvias o cuestiones así. Y a mí me ha parecido que el bordado no sé exactamente de qué pueblo, pero es como más simétrico también, ¿no? Y con colores súper sí, fuertes. son sobre todo grecas, Sí. y que se sigue un patrón. Sí, así es. Lucy Anabel Maigua dice, buenas tardes, excelente investigación, felicitaciones al compañero. También tenemos familiares otavaleños residiendo en Ciudad de México, San Cristóbal de las Casas, los mismos que hemos tenido la oportunidad de visitarles. Saludos. Me manda saludos. Saludos también. Ya. Hasta ahí. Sigan enviándonos sus mensajes, sus saludos, son bienvenidos. Entonces, otra pregunta. Si un quichua otavalo está tan lejos, está por allá, sabemos que tuvo el trajín de migración, usted nos puede dar alguna información. Además, México es un país de tránsito de migración hacia Estados Unidos. ¿Cómo está? ¿Eso nos puede dar algún dato? ¿Cómo está? Bueno, actualmente México les volvió a poner la visa a los las personas ecuatorianas, entonces actualmente la gente que quiere ir a México necesita la visa mexicana. Pero si se tiene la visa norteamericana o es residente europeo, eso ya no es necesario. Entonces a muchos quichuas pues sí les cayó de sorpresa eso, porque antes de que fueran estas olas migratorias hacia Estados Unidos, que ahorita hay mucha población que cruza por el territorio mexicano, sí, pues han vuelto a poner la visa para las personas de Ecuador. Es decir, que los mindalaes que se dedican, o sea, la característica de un mindala es que va, pero retorna. La intención no es ir y quedarse, porque justamente la lógica de su trabajo, al ser mindala, implica pues movilizarse frecuentemente, no establecerse, ¿no? Pero las leyes migratorias que quieren evitar la migración creyendo que se van a quedar las personas que pasen, no sucede así con los quichuas otavalos. Entonces, cuando cambia, le imponen nuevamente visa a los ecuatorianos, México les afectó a varios mindalaes que estaban acostumbrados a ir y venir. Muchos se habrán tenido que quedar, otros ya no pudieron retornar a México. ¿Tiene alguna información sobre eso? Pues muchos también como que pararon sus planes de ir por este nuevo impedimento, ¿no? Y los otros que ya están en México, que tienen los dos pasaportes, pues no les afectó, ¿no? Porque de una u otra manera ellos ya tenían como un arraigo en México. Ahora en el vuelo que vine para Ecuador, venía una chica de Quichua. Y me dice, yo te conozco, porque yo siempre te he visto en las fiestas del Inti Raymi, y así empezamos a platicar. Me dice, no, yo ya soy residente mexicana, y me enseñó su pasaporte mexicano. Entonces cuando vengo a Ecuador, pues ocupo el pasaporte mexicano, porque así ya no me ponen tantos peros. Y la gente que ya no puede ingresar a México, ¿cómo hace? ¿Qué hace? ¿Agarran otras rutas o entran de otra manera? ¿Quichuas o ecuatorianas? Quichuas. Estamos hablando quichuas. No, yo creo que buscan otra alternativa, porque también muchos quichuas viajan a otras partes del mundo, ¿no? Entonces muchos tienen la visa norteamericana, que eso les abre la puerta a México, o tienen residencia en Europa, y eso. Entonces, al tener estas residencias en otras partes de estos países que son como fuertes potencias, pues pueden entrar a México. Ahora, una pregunta de cajón, digamos. ¿Cómo los mexicanos ven a los quichuas otavalos, mirando esa forma de ser, esa dinámica que tienen de trabajo y de ser viajeros?
¿Qué opina la gente? ¿Qué dice la gente? ¿O no los toman en cuenta? ¿Qué pasa ahí? Bueno, el Inti Raymi pasado invitaron a unos danzantes que recrean danzas tradicionales como del tiempo prehispánico de México, ¿no? Entonces se les invitó y las personas que danzaron en ese Inti Raymi pues daban las gracias por la invitación y que éramos pueblos hermanos, semejantes con historias que vienen desde épocas prehispánicas y que de una u otra manera pues somos similares, ¿no? Entonces cuando les hablan del choclo dicen, ay, en México también comemos elote o cuestiones así, entonces también buscan como más allá de cosas que separan las culturas, sino las coincidencias que tienen. Pero más allá de este grupo, o hablemos por ejemplo de cuando usted presentó su tesis para la licenciatura, los profesores, las personas que estaban mirando, revisando su escrito, ¿no es cierto?, su investigación, ¿qué opinaban? ¿Qué decían? Me gustaría tener como una versión de cuál es la mirada de ese otro sobre nosotros, los quichuas. Bueno, de primera entrada, mi profesor que me ayudó y todo, pues le gustó el tema porque él no tenía ni idea de que había una población de un pueblo originario ecuatoriano en México y que realizaban sus fiestas y comercializaban y viajaban por varias ferias artesanales en todo el territorio. Entonces su primera impresión fue, pues igual que la mía, interesarle, decir, ¿por qué están aquí? La presencia. La presencia, cuál es la historia. Entonces primero fue a sorprenderse. ¿Y qué más? Y pues también la gente de México también, cuando saben que son de Ecuador, también entra esa curiosidad. Bueno, tú eres de Ecuador, ¿y por qué estás aquí tan lejos? ¿Y cómo llegaste? ¿Te dedicas? Entonces siempre es eso, sorprenderse de los lugares que están. Y cuando alguien migra a un país y cuando es bueno, no, en este caso no es una migración masiva, ¿no? Pero ya se va haciendo visible la presencia que usted decía de los quichuas. Se van ganando una reputación positiva o negativa también, más si es que es una migración masiva. ¿Podríamos decir qué tipo de reputación o qué dicen sobre eso los mexicanos con respecto a los quichuas? Pues yo no he escuchado como comentarios negativos, sino siempre comentarios positivos, sobre todo con las poblaciones tzotziles o otros que he hablado. Me dicen, bueno, es que ellos venden cosas que nosotros ocupamos y que a buen precio y son buenos vendedores y buenos comerciantes. Entonces ellos también nos ayudan a nosotros a trabajar con nuestros productos y también a tener una gama más amplia de lo que ofertamos. Entonces también hay como una retribución, ¿no? Una ayuda mutua, puede ser. Eso es muy importante, ¿no? Que por donde vayamos los quichuas otavalos podemos ir marcando como, dejando huella, dejando una marca de eso, de buena reputación, ganarnos el aprecio, la consideración de los pueblos a donde llegamos, porque obramos bien, porque trabajamos bien. Eso es algo importante. Alejandro, ¿algún otro comentario que quisiera hacer ya casi terminando este diálogo? Bueno, pues primero que nada, nuevamente darle las gracias por la invitación. Y pues invitar a todas las personas, ya sea de México, de Ecuador y de donde nos estén viendo, que se acerquen a conocer pues esta diversidad cultural y la presencia de los quichuas otavalos que están en cada rincón de la tierra. Decían allá, los quichuas allá, antes de que llegara el hombre a la luna, ya había un quichua otavalo en la luna. Entonces, vendiendo artesanías en la luna, ¿no es cierto? Sí, yo también he escuchado ese comentario acá. Un chiste, digamos así, pero que nos hace pensar que estamos muy empoderados de esa tradición muy antigua que tiene este pueblo otavaleño. Alejandro,
Usted en este momento está aquí en Ecuador, va a regresar al Ecuador, va a continuar haciendo la investigación y usted necesita tener acceso a información. Es importante que para que más personas nos conozcan quiénes somos los quichuas otavalos, por qué andamos por todo el mundo y por qué somos comerciantes, viajeros. Es importante que nosotros también contemos nuestras historias, ¿no? ¿Qué necesita usted para hacer su investigación? ¿Cómo podemos apoyarle desde donde ustedes estén, cada uno de ustedes? ¿Cómo cómo podemos cada uno de nosotros apoyar a su investigación? Bueno, pues a mí, como estoy trabajando esta relación interétnica, pues me gustaría también conocer a las familias que están en Chiapas, en San Cristóbal, los mismos quichuas que están aquí en la Plaza de Ponchos, en Otavalo, y que me cuenten esa conexión que tienen con México, ¿no? Sobre todo si han viajado a Chiapas, si traen cosas de Chiapas, si llevan. También historias de vida, cómo ha sido esta manera de viajar y comercializar estos productos en dos territorios tan lejanos el uno del otro. Entonces sería eso. ¿A dónde le pueden contactar? Si hay alguien de ustedes que nos está mirando, o pueden sugerir también, ¿no es cierto? Acá hay una persona que tiene información bien interesante que puede aportar a la investigación. ¿A dónde? ¿Cómo pueden comunicarse con usted? Me pueden escribir a mi Facebook, que es mi nombre, Alejandro Franco del Villar con V, o mi número, bueno, mi WhatsApp, que es número mexicano, pero aquí lo utilizo, que es con la clave de país, más 52 55 77 44 26 72. Sería mi. Sí, ahí entonces ustedes pueden comunicarse y aportar a esta investigación. Ahora, Alejandro, ¿cómo podríamos, como comunidad quichua, ¿no es cierto?, tanto allá en México como acá, luego tener ¿qué se dice?, una devolución de ese conocimiento, de esa información que usted va a obtener? ¿De qué manera nosotros podemos tener acceso a conocer, a leer? ¿Cuál sería el plan? ¿Hay algún plan? Pues obviamente de la tesis, pues hacer pequeños artículos de divulgación que no se queden. De hecho, por ahí, no tengo el link, pero hay un artículo que escribí sobre la fiesta del Inti Raymi en Ciudad de México. Le ponen Alejandro Franco del Villar, Inti Raymi, les tiene que salir en una revista, y ahí hay un artículo sobre el Inti Raymi, de las apreciaciones que tuvimos y algunas fotos. Entonces, quienes estén interesados en seguirle la pista también a Alejandro Franco, qué está escribiendo sobre los quichuas, cómo está escribiendo, de repente ahí hay algo que corregir, puntualizar o aportar para mejorar lo que se ha escrito, pues ahí ustedes lo pueden hacer, buscando, como dijo Alejandro Franco del Villar en Facebook. En Instagram. Ahí también están. En Instagram está igual, Alejandro Franco. No, yo iba a preguntar si ahí en su Facebook también pueden revisar el artículo que usted escribió. Lo voy a subir estos días para que tengan el link. Que sea rápido, ¿no es cierto? Sí, que sea para rápida que la esté el link ahí. Y que podamos todos poder leer. Eso, entonces, me dicen, compañeros de controles, si tenemos más mensajes o vamos a terminar esta transmisión. ¿Ya? Bueno, el tiempo se ha cumplido, menos mal no nos cortaron la luz. Nos salvamos. Sí, nos salvamos. Le agradezco muchísimo, Alejandro, le deseo un buen viaje de retorno. Muchas gracias. El lunes ya está de El regreso. 7 de noviembre. El 7 de noviembre. Entonces, que tenga un buen viaje, porque luego ya no nos vamos a ver, y que su investigación sea un éxito y poder tener muy pronto el documento que nos comparta, que podamos leer. Lo vamos a estar visitando en su página de Facebook.
Y a ustedes muchas gracias también por acompañarnos hasta este momento de la transmisión. Compartan este video para que más personas puedan conocer lo que está haciendo Alejandro y este tema tan interesante sobre nosotros. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias también. Gracias.